Hola y bienvenido a Historias con Motivo, un podcast que busca crear una comunidad en donde podamos aprender acerca de las discapacidades y explorar diversos temas junto con múltiples invitados que nos ayudarán a cuestionarnos y entender mejor cosas que nunca antes nos habíamos preguntado. Soy Fer Torres y en este espacio hablaremos sobre educación, sexualidad, fisiología y muchos otros temas enfocados a entender mejor las discapacidades y todo lo que las rodea. Espero que lo disfruten. Hola y bienvenidos a Historias con Motivo. Muchas gracias por estar aquí conmigo y escuchar la historia del día de hoy. Y antes de que comencemos a adentrarnos en los miles de temas que hay para hablar, me gustaría que todos entendamos bien qué es la discapacidad, porque es un término que solemos usar muchas veces sin entender qué es lo que implica o qué es tener una discapacidad como tal. Pensamos tal vez automáticamente en una persona en silla de ruedas o en una persona ciega, pero la realidad es que hay muchísimo más que está detrás de esta palabra. Y creo que es importante que todos estemos en el mismo canal sobre lo que es el significado de la discapacidad como tal, cómo se vive y cómo se ve, no solo físicamente, sino en el día a día. Y bueno, para eso tenemos el día de hoy a una experta en el tema, desde su preparación profesional hasta su experiencia de vida. Y pues ya nos contará ella un poquito más adelante por qué decimos que es una profesional de todas las formas. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Claudia. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí también con ustedes y espero que podamos platicar a gusto y que mi experiencia sirva de algo para todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría empezar con la pregunta básica, con lo que es el capítulo de hoy, que es como tal, ¿qué es la discapacidad? Cuéntanos qué es la discapacidad. Bueno, básicamente así tal cual como una definición de diccionario, digamos, es la limitación o falta de una facultad física o mental que no permite el desarrollo normal de una persona, un desarrollo normal de acuerdo a la normalidad que tenemos entendida como generalidad, que es lo que conocemos como normal. Ok, Entonces, es falta o limitación de una capacidad que no permite el desarrollo de una persona. ok, perfecto. ¿Y tú cómo la definirías? O sea, saliéndonos un poco del diccionario, ¿cómo es un poco más fácil de entender para la gente qué es la discapacidad? Pues básicamente yo pensaría así en eso, en alguna limitación que tiene la persona para poder realizar las actividades que la generalidad o el común denominador de las demás personas dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro ámbito o el ámbito de cada quien no le permiten hacer lo mismo que los demás, que la generalidad, porque también ya estamos hablando ahorita, ya es muy relativa a la discapacidad, porque ya se está demostrado en todos los ámbitos prácticamente Ajá. que las personas pueden lograr hacer lo que sea, aún con limitantes, aún teniendo una limitante física o mental o cognitiva o psicológica o inclusive psiquiátrica, las personas que tienen el ímpetu, las ganas de lograr las cosas, buscan la manera de lograrlas, incluso desarrollando más otras capacidades. Digamos, el ejemplo claro es las personas que son ciegas desarrollan más el oído para que no sea algo que los limite la ceguera, que obviamente no pueden ver, no tienen la misma capacidad que los que ven, pero al desarrollar más el oído son capaces de hacer cosas que quienes escuchamos bien Ujú. no podemos hacer. Entonces, ahorita ya las limitantes son muy relativas. Ok, perfecto. Ok, entonces hablamos de, pues, fuera de lo que se diría normal, ¿no? Entre comillas, aquí lo ponemos, algo así, ¿no? Exactamente. Ok, Ajá, perfecto. exacto. Ok, y cuando hablamos de discapacidades, tengo entendido que hay tipos de discapacidades. Me gustaría que si nos pudieras hablar un poquito de cuáles son los tipos, cómo son, cómo se ven, para que todos entendamos más o menos a qué nos referimos. Pues como decías tú al principio, lo común pensamos en una persona que está en una silla de ruedas, una persona que no tiene una pierna, que no tiene un brazo, el ciego, el sordo. Eso es lo que comúnmente pensamos, alguien con una parálisis cerebral,
que es lo más, digamos, común o lo que se Ujú. nota más. Pero así lo básico, estamos hablando de que hay discapacidad física, hay discapacidad cognitiva y discapacidad de aprendizaje. Ok, Podríamos comprender todos los tipos de discapacidades en esas tres básicamente. Dentro de la discapacidad física hablamos de las que mencionamos, alguien que es sordo, alguien que es ciego, alguien que tiene una parálisis cerebral, alguien que ya sea de nacimiento o por algún accidente o alguna enfermedad pierde algún miembro del cuerpo. Esa es la básica, esa es la física. ok, La discapacidad cognitiva y de aprendizaje, la cognitiva es que no pueden tener pues el acceso a todo de acuerdo a algún problema que tienen ellos fisiológicamente. ¿Ok? No estamos hablando de una discapacidad, más bien estaríamos hablando de una discapacidad motora, por ejemplo, les ok. implica una discapacidad cognitiva. Y la discapacidad de aprendizaje, estamos hablando, por ejemplo, puede ser de una dislexia, una dislalia, discalculia, algo así, es lo que les impide aprender como aprendería cualquier persona regular, digamos. Ok, o sea, cuando es una discapacidad que se desarrolla, por ejemplo, en el cerebro, entonces no estamos hablando de una discapacidad física, aunque sea algo en el cerebro, ya estamos hablando de algo cognitivo, ¿no? Es un problema fisiológico que te causa una discapacidad. Ok, El problema es fisiológico porque tienes a lo mejor una alteración en el cerebro, alguna alteración química, alguna alteración de producción de algún producto de los químicos que necesitamos que no te permite desarrollarte normalmente. ok, perfecto, muchas gracias. Ok, Uh -huh. entonces, y bueno, por ahí sí están escuchando a lo mejor algunas palabras que nos pueden sonar un poquito rimbombantes, ¿no? Como dislalia o dislexia, de todo eso estaremos hablando un poquito más a profundidad en el futuro, pero como mencionaba Clau, pues es algo que te ocasiona una dificultad de aprendizaje, ¿no? O sea, si tengo bien entendido, Clau, si me pudieras Ajá. decir un Sí, poco así es. más. Es algo que tenemos, volvemos a alguna discapacidad mental que no nos permite aprender regularmente. Hemos hablado, hay muchos chicos que a lo mejor de muy chiquitos les cuesta mucho trabajo la escuela y es un chico que siempre saca malas calificaciones y que podemos ver que se está esforzando, que trata de sacar, que estudia, que repite todas las tareas, o sea, él se dedica. Sin embargo, le cuesta mucho trabajo aprender. Entonces ahí podríamos estar hablando de una dislexia, que es un chico que no nos damos cuenta o a lo mejor el profesor no se ha dado cuenta o los padres de familia no se han dado cuenta que tiene un problema para poder leer. Ve las letras al revés o no comprende los números o no puede expresar bien lo que está leyendo y eso les ocasiona problemas escolares. Pero no es que el niño sea tonto, no es que el niño no quiera, no es que el niño no le eche ganas, no es que el niño no estudie, es un niño que igual se dedica, pero tiene este problema mental que le impide aprender como cualquier otro. Hay unos que incluso se le llama visión de espejo, porque ellos escriben como si estuvieras escribiendo sobre un espejo, entonces escriben al revés, pero si tú pones el espejo junto a la hoja, paradito junto a la hoja donde están escribiendo, en el espejo lo puedes leer correctamente. Y es Wow. algo increíble que muchas veces no nos damos cuenta y eso les está ocasionando a ellos problemas para aprender y además para ellos es frustrante porque ellos están, pues si yo voy a la escuela, yo pongo atención, yo me porto bien, hago las tareas, hago todo lo mismo que hacen mis compañeros, pero yo no puedo aprender igual, por más que me esfuerce. Entonces se convierte en un círculo vicioso porque la frustración los hace llegar de que, bueno, pues si aunque me esfuerce, no estoy logrando nada, ya para qué me esfuerzo. Aunque haga las tareas, las hago mal, entonces, ¿para qué las hago? ¿Y para qué pongo atención si de todas formas no estoy aprendiendo? O la maestra se enoja y se desespera conmigo, o mi mamá se enoja, mi papá, las personas que estén bajo el cargo que estoy yo, no lo pueden entender ni saben qué me pasa, entonces llega un momento en que ellos mismos se desesperan y ya no, se frustran, la frustración es tan grande que ya no quieren hacerlo.
Claro, tiene muchísimo sentido porque, o sea, pobres, el tener que estar sufriendo, yendo contracorriente en el sentido de que tienen que ir contra ellos mismos, me imagino que debe ser súper impresionante. Y oye, entramos aquí un poquito a lo que, con lo que iba la siguiente pregunta, que es un poco de cómo se ve la discapacidad, ¿no? Y creo que aquí nos explicas un poco esta parte, ¿no? De la parte de la frustración, o sea, que es un aspecto que gira en torno a la discapacidad. Yo creo que el 100% de las veces, aunque sea en algún momento, ¿no? O sea, siempre va a existir esta parte de sentirse frustrado por algo. Ujú. Y creo que tanto físico como cognitivo también creo que puede ser algo que les cueste muchísimo trabajo el lidiar con esta frustración. Y, o sea, y me gustaría igual si nos pudieras platicar un poco más sobre cómo se ve, o sea, cómo se ve la discapacidad, desde lo físico, desde el cómo veo a una persona y puedo identificar que tiene una discapacidad, que hay algunas muy evidentes, pero hay otras que no, y cómo Ujú. se ve en el día a día, o sea, cómo se ve la vida hasta cierto punto de una persona con discapacidad. Pues afortunadamente, últimamente es algo que ya es más aceptado socialmente y emocionalmente. Son situaciones que hace, no sé, 20 años, 25 años, no estaba aceptado. Había muchas personas que incluso escondían a los niños que tenían algún problema, un síndrome de Down, una parálisis cerebral, no lo sacaban porque les iban a ver feo o no tenían remedio, entonces ¿para qué los saco? ¿Para qué los llevo a algún lado? O los tratan mal, les hacen caras en la calle. Era una situación realmente muy triste y pocas eran las personas que se atrevían, ya sea a salir a la calle cuando ya fueran adultos o los papás cuando los tenían de chiquitos. Afortunadamente, como sociedad hemos ido aprendiendo poco a poco a aceptar estas situaciones y ya no es tan marcada la diferencia o el verlo como algo raro, como algo extraño. No hemos llegado todavía a la aceptación real. Yo creo que todavía la aceptación real es algo muy relativo también. Todavía no, porque estamos preparados para no quedarnos viéndoles feo, para no, para dejarlos pasar a lo mejor primero o para ayudarles, porque ahorita sí, las ganas de ayudar y de apoyar definitivamente es algo que existe y que como sociedad hemos aprendido. Entonces, si vemos a alguien en la calle en una silla de ruedas, ahorita tratamos de ayudarle. Antes el de la silla de ruedas ni salía, porque no había rampas, no había manera de que saliera. Una persona con silla de ruedas no tenía manera de llegar a ningún lado, era complicadísimo, entonces mejor pues ni salía. Y era alguien que a veces ni el sol le daba. Ujú. Yo incluso llegué a saber hace como 30 años, 35 años de casos de chicos con síndrome de Down, niños chiquitos, a los que los papás, no por malos, no porque no los quisieran, no porque los maltrataran, sino porque los papás tenían que salir a trabajar y tenían que dejar solos a los niños. Entonces los dejaban hasta amarrados a veces, porque ¿qué hago con el niño? No hay una escuela donde lo puedan cuidar, no hay un centro donde realmente le puedan dar atención, no hay quien se pueda dedicar a cuidarlo y necesitamos comer. Entonces, tengo que salir, pero si lo dejo solo, puede lastimarse. Entonces, llegaban incluso a dejarlos amarrados. Entonces, sí era una situación muy, muy triste. Desafortunadamente todavía existe, pero sí hemos aprendido, creo, como sociedad muchísimo en eso. Ya somos más apoyadores, ya somos más empáticos y pensamos más en estas personas y les ayudamos, ya no nos les quedamos viendo, ya es algo más natural, ya es algo que aceptamos más como sociedad y que incluso tenemos las ganas de aceptar y de que forme parte de lo nuestro, aunque todavía es relativo, insisto, sí vamos en muy buen camino, sí estamos aprendiendo mucho, sí tenemos muchas ganas de ayudar definitivamente, pero todavía no es total esa aceptación y esa, pues, verlo con naturalidad, con la naturalidad que se quisiera o que desde mi punto de vista debiera de ser. Ujú. Okey, entonces, es decir, que la discapacidad, entonces, se ve como algo que quiere normalizarse, pero que aún no hemos llegado a ese punto, ¿no? O sea, todavía es, o no sé si a lo mejor la palabra sería tabú,
en cierto modo, o no sé, como como un shock cultural, ¿no? Un poquito, el que no estamos acostumbrados. Y me imagino también que en algunos países ha de ser mucho más normal que en otros. En México la situación debe ser mucho más complicada. Vivimos en un país que se enfrenta al crecimiento y a veces se aterra, ¿no? O sea, es difícil para el país a lo mejor hacer un poco el cambio, pero me da gusto escuchar esto que dices, que tal vez ya es algo que pues ya se está tratando de apoyar más, que hay un crecimiento, que hay un, pero sin embargo entiendo que aún se ve como, o sea, como algo normalizado, pero que aún hay una barrera, ¿no? Entiendo que es un poco así. Algo que queremos aceptar, porque como sociedad entendemos que son como cualquier otra persona, pero son diferentes y que queremos apoyarlos, que queremos que sean parte de nosotros, pero todavía somos un poco, tal vez la palabra sería ignorantes, no porque no sepamos que existen, sino porque no sabemos cómo tratarlos, porque Okey, creemos que tenemos que hacer algo especial, porque tenemos que cuidarlos más o que tratarlos con pincitas o que no vaya a sentir feo o que hago como que no existe porque no, para que no sienta feo que se dé cuenta que yo lo vi claro. o no menciono la discapacidad como tal porque a lo mejor siente feo. Entonces, sí creo que es un poco ignorancia, no en el mal sentido de que hay que son como tontos o algo así, sino Ujú, que nos falta preparación en cuanto a eso, preparación para verlo como algo más natural y que la persona, aunque tenga una discapacidad, la que sea, es ujú. una persona. Es una persona como cualquier otro, que tiene sentimientos, que tiene un cerebro, que tiene pensamientos y que es parte de, o sea, aquí está y tiene tanto derecho como nosotros a convivir y a estar y lo necesita, no nada más que tenga el derecho, sino necesita esa convivencia. Me encanta eso que dices, que lo necesita. Creo que es algo básico, ¿no? O sea, que no pensemos nada más en que es algo que tiene derecho a tener, ¿no? Y entonces por eso se lo tenemos que dar, sino que como cualquier persona es parte de su desarrollo, o sea, es Ujú, parte de su vida, ¿no? Eso me gusta. Y me gustaría tal vez un sí. poco hablar de cómo se ve físicamente, porque creo que esa es otra, creo que también parte un poco de ahí, que a veces el cómo se ve físicamente puede asustar tal vez a la gente, puede sacarlos de onda, o lo que dices de: "Ay, estoy súper en pos de ayudar a la discapacidad, y entonces por eso hago como que no lo veo, porque veo que tiene una discapacidad, o veo que a lo mejor es ciego, y entonces en vez de ayudarlo, tal vez lo ignoro porque no lo quiero ver así, o no sé, a lo mejor físicamente tiene algún rasgo que puede asustar a un niño chiquito que no conoce, que no sabe de qué se trata. Entonces me gustaría también un poco hablar de eso, de cómo se ve físicamente la discapacidad. Sí es complicado porque muchas veces en el afán de ayudar o de quererlo tomar en cuenta, podemos hacer de más. Claro. Entonces, sí es complicado porque uno como una persona que no tiene la discapacidad, puedes decir, híjole, si está en silla de ruedas y yo me ofrezco a empujar la silla de ruedas, a lo mejor se ofende y va a decir, yo puedo, no te necesito. O a lo mejor va a quedarse esperando esa persona que alguien lo ayude porque no puede y necesita que alguien le ayude. Sí es complicado porque puede haber, hablando de silla de ruedas, el que sí pueda mover o tenga la fuerza para mover la silla de ruedas, pero sí puede haber también el que necesite. Entonces yo creo que lo correcto sería, en todo caso, si vemos que una persona está atorada en una banqueta y tiene la silla de ruedas, preguntar, ¿necesitas ayuda? Y el otro ya me va a decir sí, gracias o no, gracias, yo puedo, pero no pasa nada. Pero el pasar de largo, el ignorar es peor, ¿no? Entonces sí fijarnos, no en el, a ver, espérame, yo te ayudo, déjame lo hago. O sea, no, porque no sabemos si esa persona quiere o necesita la ayuda. Es preguntar, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? No, no, gracias. Ok, perfecto, qué bueno, ¿no? Pero si a una persona, a un invidente, se le cae algo y lo está buscando, oye, pues ayúdale, agáchate y levántalo, tú lo estás viendo. Claro. Tampoco está padre que lo dejes que esté buscando, ay, no, pues él ha de poder, y ha de sentir feo si yo le ayudo. Pues podemos ayudar igual que como a cualquiera de nosotros que se nos caiga algo y lo estamos buscando, a lo mejor volteando para un lado y se cayó lo que sea atrás de nosotros
y otra persona lo vio atrás. Entonces, ¿sabes? Lo que estás buscando aquí está, toma, te lo paso, ¿no? Como a cualquier otra persona, tratar de verlos natural. Tampoco hacernos los locos de que, ay, no pasa nada, o no, no voy a decir, por ejemplo, en el caso de síndrome de Down, es, eh, es que conozco una persona que es igual que él, es igual que él, como tiene los ojos cafés, o tiene el cabello lacio, o es gordito, o es flaquito, ¿cómo es igual de él? Porque sienten feo decir, conozco a alguien que tiene síndrome de Down. ¿Sabes qué? Es esto, así es. Tiene síndrome de Down y ya, no pasa nada. Sí puede haber personas con la discapacidad o puede haber papás a los que sí no les encante que se diga así, tal cual. Pero si lo hacemos con naturalidad y sin el afán de ofender o haciendo menos o hablando feo de eso, no pasa nada, es algo natural. Y las personas, como cualquiera de nosotros, queremos que se nos acepte como somos. Claro, creo que es Tenemos las ganas de adaptarnos, perdón, a la sociedad y de ser parte de un grupo al que queremos pertenecer, porque a todos nos gusta pertenecer a uno u otro grupo. Pero eso no quiere decir, o sea, queremos que se nos acepte así como somos, no de, ay, a ver, si me pinto de rubia para ver, para pertenecer en este grupo, o a ver, me voy a poner lentes oscuros de esta marca para poder ser parte de este grupo. Entonces ahí estoy mal yo por querer pertenecer así falsamente, no como soy yo genuinamente. Y el otro grupo también está mal porque necesito no ser yo, no ser genuina para que me acepten. La cuestión aquí es la naturalidad. Todos vivimos aquí y somos parte de. Entonces, tenemos el derecho a ser aceptados como somos. me gusta eso que dices sobre la naturalidad. Creo que eso es importante, o sea, entender un poco que, que cualquier, característica que tengamos es parte de nosotros, ¿no? O sea, la nariz grande, la nariz chica, la boca grande, la boca chica, el cabello café, el cabello güero, los ojos verdes, los ojos oscuros, no, o sea, creo que todas son características. Y cuando pensamos en una persona con discapacidad, a lo mejor pensamos especialmente en su discapacidad de manera física como una característica ajena, ¿no? Creo que un poco es así. O sea, pensamos en, ay, tiene los ojos verdes, pero no sé, en el caso del síndrome de Down, las personas con síndrome de Down tienden a tener los ojos como un poco jalados, como si fuera una persona asiática, por decir algo. Este, Ujú, y pensamos como, ah, y tiene los ojos así porque tiene síndrome de Down, o sea, como que lo relacionamos. Y si bien sí está relacionado, lo hacemos ajeno a la persona, no lo hacemos parte de él, no lo hacemos dentro de ujú. la persona. Es como decir, ah, es que es mi amigo el que no puede caminar, ¿no? O sea, por decir algo así. O sea, en vez de solo decir, ah, es mi amigo, ay, está en silla de ruedas, ah, sí, aparte está en silla de ruedas. O sea, como que es algo aparte. Y creo que es eso, ¿no? Hablar un poco de la naturalidad y por eso me gustaría si nos pudieras dar a lo mejor platicarnos un poco de las características físicas, de algunas, como lo que decíamos ahorita del síndrome de Down, de algunas, no de todas, creo que hay muchas y sería complicado hablar de todo, pero de algunas características físicas que a lo mejor pudiéramos ubicar y que las personas que no conocen bien cómo se ve la discapacidad puedan entenderlo un poquito mejor y entonces que no te saque tanto de onda el llegar y ver a una persona con algo que nunca has visto, porque eso también es una tendencia, que a lo mejor son pocos, entre comillas, las personas que tienen una discapacidad y entonces no nos los encontramos siempre. Y cuando nos los encontramos, si no sabemos ¿qué es esto? Es ahí donde tomamos esa característica como algo no natural. Y Ujú. creo que si lo entendemos mejor, si sabemos mejor cómo se ve, es mucho más fácil entonces entenderlo como algo natural. Es decir, si yo veo a una persona con nariz, no me va a sobresaltar su nariz, porque veo narices todos los días, ¿no? O sea, Ajá, entonces creo que es un poco eso. Si vemos eso como algo más común, entonces se vuelve algo natural, por decirlo así. No ajá, sé si nos pudieras claro. platicar un poco de ese tipo de características. Bueno, por ejemplo, podríamos decir algo que es muy común hablando del síndrome de Down. Son personas que tienden a ser bajitas, que tienden a ser un poco llenitas. Estamos hablando de una distancia de la base de la cabeza a la base del cuello corta, tienen como que un cuello cortito, tienen algo que se llama macroglosia,
que quiere decir que la lengua es muy gruesa, es muy grande y su cavidad bucal es pequeña. Entonces, por eso les cuesta trabajo muchas veces hablar. Hay quienes desarrollan mejor el lenguaje y quienes no, pero todo se debe a la macroglosia. Tienden a tener el paladar hendido y la macroglosia, entonces la lengua no cabe en la cavidad bucal y por eso les cuesta trabajo hablar. Y muchas veces también tienen la lengua de fuera, tienden a tener la lengua de fuera. Es más cómodo tenerla afuera que guardarla porque no cabe bien. Tienen las orejas chiquitas y hacia abajo, no las tienen a la misma altura que una persona que no tiene síndrome de Down, que estamos hablando que es más bien a la altura, sí, a la altura de los ojos. En nosotros, quienes no tenemos síndrome de Down, es a la altura de los ojos. El síndrome de Down las tiene más pequeñas en proporción que la proporción normal y más abajo tiene las orejas. Ok. Su frente es más amplia y los ojos, como tú mencionabas, son como de pajarito jalados o como asiáticos, que hubo hace muchos años, incluso se les llamaba que eran mongoles, decían que eran los niños que tenían síndrome de Down, eran mongoles porque parecían asiáticos. Ahora, eso es algo que, por ejemplo, se ha ganado, ya no se les dice así, o sea, ahora tiene síndrome de Down y así es. ¿No? Ya no es el apodo porque ahí van a sentir feo que se diga que tiene síndrome de Down. Entonces, mejor decimos que es como mongolito, un niño mongolito, así era lo que decían, porque es características asiáticas, ¿no? Entonces, en general, eso es, sus dedos son más cortos, las falanges son más cortitas, entonces sus manos son como más anchas que largas, también eso tienen. Su dedo meñique en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, es mucho más corto que la proporción normal y en proporción a sus propias manos es más cortito y su palma es más redonda, por decirlo así, que alargada. Las manos de una persona normal o regular son como más alargada la palma de la mano y en el caso de síndrome de Down es un poquito más redondita. Y son personas que no siempre pueden hablar bien, son personas que se mueven un poco lento, son personas que en muchos casos son retraídos, pero también hay quienes son muy abiertos y son personas que quieren mucho y buscan mucho cariño y sienten la buena vibra de los demás, entonces se acercan a las personas. Pero como en todas las discapacidades o como en todas las personas que no tienen discapacidad, es dependiendo del carácter que tenga cada quien. Cada quien tenemos un carácter y cada quien nos movemos diferente y somos o no somos sociales. Eso existe también en el síndrome de Down. Podemos hablar también del autismo, por ejemplo. En el caso del autismo, son personas que físicamente podemos decir que no tienen ningún rasgo distintivo, es más bien su actitud la que es diferente. Físicamente son como cualquier otra persona, no hay nada específico, pero son personas retraídas, son personas que no les gusta el contacto físico, son personas que muchas veces se hacen a un lado porque no les gusta que los toquen y no les gusta tocar. Ese contacto no les agrada, son personas ensimismadas que están dentro de lo suyo, entonces no socializan mucho, les cuesta trabajo la socialización. Tenemos el síndrome Asperger también, que es una especie de autismo, que son personas que es menos notorio, menos obvio, pero también son personas retraídas, que son personas muy inteligentes, como en el síndrome de Down también puede haber un IQ alto, pero no pueden socializar, les cuesta trabajo la socialización y por eso no se nota, y son personas que están metidas en lo suyo. Entonces, la socialización y el tocar no es lo suyo, no les gusta. Entonces, si ustedes se acercan a una persona que tiene autismo y lo saludan muy efusivamente o le quieren dar la mano o algo, esta persona se va a un lado porque no les gusta y no es que no quieran hablar, no es que no quieran socializar, no es que tú les hayas caído mal, es simple y sencillamente que ese contacto no les agrada, no es algo que a ellos les guste.